Olá, meu nome é Arlene Kiefer, sou licenciada em Direito e minha experiência profissional na área judicial começou em la Corte de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, onde pude desempenhar diversas funções, entre elas la de Diretor-Geral de la Comisión Judicial del Estado para a Adopção Internacional e também de Mediador Judicial Sênior. Soy máster en mediación y negociación por la PEPE y también por la Universidad Kurt Bosch en Suiza. Y también soy miembro de Prime Dispute como Advocate Prime Dispute y también de Brave Online Conflict Management como embajador de Sudamérica como mediadora. Recibí con grata satisfacción la invitación de Pablo Arteta para presentar el desarrollo de la mediación en Brasil. Muchas gracias por la oportunidad. Espero contribuir a buscar más conocimientos sobre la aplicabilidad de la mediación. Es importante hacer algunas consideraciones sobre la mediación. La mediación es una arte y como tal, su artista, el mediador, necesita conocerse a sí mismo de tal manera que se dé cuenta de que esta es una habilidad inherente a su personalidad. Esto es importante para lograr una calidad profesional de argumentación, negociación, conexión y movimiento. Es responsabilidad del mediador escuchar activamente la historia de vida, que necesita ser contextualizada y asimilada, ya que efectivamente existe una proximidad entre el arte, que es la mediación, y la parte, que es el conflicto. Al mismo tiempo, es una relación a distancia, con absoluta e indiscutible imparcialidad. De lo contrario, lo que estamos haciendo con las posibilidades de elección que tiene una parte cuando les damos sugerencias y respuestas sobre un futuro que no dice respeto a nosotros. No, ese no es el papel del mediador. El mediador es un profesional en resolución de conflictos que facilita a las partes interactuar con la oposición de ideas, sentimientos e intereses. El conflicto está asociado con un impasse, donde hay una profunda falta de comprensión. Sin embargo, sabemos que el conflicto es natural e inevitable en nuestras relaciones. Dicho esto, ¿cuál es el escenario actual en Brasil? Bueno, tenemos en Brasil una población de aproximadamente 211 millones de personas y según el Consejo Nacional de Justicia, más de 100 millones de casos estaban pendientes de decisión. La jurisdicción estatal como medio heterocompositivo convierte a los litigantes en ganadores y perdedores. Y lejos de calmar los ánimos, puede estimular aún más un ambiente de conflictos entre las partes, con posibilidades de nuevas demandas judiciales, por supuesto. Con eso, es comprendido que facilitar la comunicación entre las partes y asegurar una mayor libertad en la discusión de sus desacuerdos contribuiría a la construcción de una solución consensuada. Y para tratar de mitigar esta situación, fue necesario pensar en adaptar la herramienta de resolución de conflictos al ordenamiento jurídico brasileño, siendo el arbitraje y la mediación las más usadas y prestigiosas del país. El actual Código Procesal Civil ha traído novedades con especial énfasis en la mediación, debido a cantidad de casos que han sido resueltos por esta forma de autocomposición de resolución de conflictos, y la ley de mediación trata la mediación de forma más específica, como por ejemplo, los principios de la mediación, imparcialidad del mediador
igualdad entre las partes, oralidad, informalidad, autonomía de la voluntad de las partes, búsqueda de consensos, confidencialidad y buena fe. Y también la ley de mediación define dos tipos de mediador, el mediador extrajudicial y el mediador judicial. De acuerdo con la ley, cualquier persona capaz que tenga la confianza de las partes y sea capaz de mediar puede ejercer la actividad de mediador extrajudicial independientemente de que integre consejo, entidad de clase o asociación. A su vez, para ejercer la función de mediador judicial, no es necesario que el interesado sea servidor del Poder Judicial. Y cualquier persona capaz de actuar como tal, siempre que haya graduado hace al menos 2 años en algún curso de educación superior de una institución reconocida por el Ministerio de Educación y que ha sido capacitado por una entidad formadora, reconocida también por la Escuela Nacional para Formación y Aperfeccionamiento de Magistrados o por los tribunales, no hay problema. El mediador judicial pasó a estar incluido en la lista de auxiliares de justicia. Y esa paridad de trato también trae responsabilidades, ya que el mediador puede responder al procedimiento administrativo disciplinario si queda probado que actuó con dolo o culpa en el ejercicio de las respectivas actividades. El Consejo Nacional de Justicia aprobó una modificación en lo dispuesto en la Resolución 125 de 2010 y estableció reglas y lineamientos para la adecuación del poder judicial a las leyes que consolidó el tratamiento normativo de la mediación en Brasil y ordenó la creación del Registro Nacional de Mediadores Judiciales y Conciliadores, con la intención de obtener una base de datos de mediadores, especificando su cualificación y las respectivas áreas de especialización, permitiendo a las propias partes evaluar el desempeño y a partir de dichas evaluaciones se crea un parámetro para la remuneración de los mediadores. Otro punto importante modificado por el nuevo texto se refiere a las sediusques, creadas en la Resolución 125 de 2010 y honradas por el nuevo Código Procesal Civil, con el nombre de Centros Judiciales para la Resolución Consensual de Conflictos, que fueron habilitados para realizar programas de asistencia, orientación y estimulación de autocomposición. También se creó el Sistema de Mediación Digital para la resolución preprocesual de conflictos y con el interés de cada Tribunal de Justicia o Tribunal Regional Federal para la actuación consensuada en demandas judiciales en curso, con el objetivo de conflictos de intereses en los procesos de consumo, seguros y fiscalización. En 2016 se aprobó el Estatuto del Foro Nacional de Mediación y Conciliación, el nombre FONAMEC. Sin embargo, algunos cambios recientes pueden comprometer la profesionalización de la mediación, donde es importante valorar a los mediadores mediante la formación y capacidad necesarias para un buen desempeño en la resolución de conflictos. Tenemos una resolución 697, es del número de la resolución. Fue modificada por el Superior Tribunal Federal, en Brasilia, nuestra capital. Esta resolución creó el Centro de Mediación y Conciliación como órgano
auxiliar de la presidencia del Supremo Tribunal Federal, responsable de la resolución mediante mediación o conciliación de los conflictos de competencia preprocesales o judicializados que se originen en dicho tribunal y somente en dicho tribunal supremo o superior Tribunal Federal. Con esto estamos en la dirección opuesta a lo que se practica desde hace años en los tribunales estatales y federales, cuando, al modificar la resolución, delegó las funciones a profesionales que no necesariamente cuentan con la formación o experiencia adecuada para su ejercicio y, lamentablemente, va en contra de la Ley 13.140 de 2015. Apesar de ser uma iniciativa importante e positiva com a implementação de um centro de mediação e conciliação, não se pode escapar a uma impressão errônea em la sociedade brasileira sobre a irrelevância da formação específica para os profissionais da mediação e conciliação. É necessário respeitar e valorar a los profissionais que abraçam esta missão. É uma missão que não é apta para todos e que é importante ter a capacidade de ser mediador, además de perfeccioná-la, por supuesto, através de conhecimentos técnicos e científicos. O conflito é algo criativo. Lo negativo é a confrontação. El conflicto es la divergencia de posturas. La confrontación es el intento de anular a la otra persona. Trate de ver las cosas desde el punto de vista del otro. Es relleno más delicioso de una buena conversación es la dulce capacidad de escuchar el otro. Muchas gracias.